Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querida Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, mucho gusto como siempre de estar contigo esta noche, tarde, noche, y saludar a tu audiencia. Oye, a ver Elisa, vamos a entrarle a los temas. ¿Cómo ves? Manuel Hernández Borboya destapa en redes sociales con un hilo importante que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad todavía el año pasado recibió más de 15 millones de pesos del USAID. Hace ruido porque hoy el presidente dice desde Estados Unidos se están financiando estas actitudes golpistas. ¿Cómo ves esta situación antes de entrarle a otros temas? Pues mira, Vicente, yo creo que además esto creo que ya lo habíamos comentado alguna vez en alguna otra mesa. El tema del financiamiento que recibe Mexicanos contra la Corrupción, pues es muy conspicuo. O sea, quiero decir, para mí es muy evidente y me parece que tenemos que seguir insistiendo en eso, aunque lo repitamos y lo repitamos, en que pues el periodismo que se hace desde Mexicanos contra la Corrupción no es neutro, tiene muy claros intereses. Y bueno, esto es algo que ya se había denunciado incluso en la mañanera, o sea, el presidente ha pedido explicaciones al respecto, y bueno, pues nadie dice nada, ¿no? Nadie dice esta boca es mía, quiero decir, de parte del gobierno de Estados Unidos, y estas personas siguen actuando, además ahora, con una actitud súper claramente escalando, ¿no? Escalando el nivel de las mentiras y los bulos y las fake news que están promoviendo, porque eso es lo que están haciendo. Fíjate, Elisa, que me preocupa, debo de admitir que me preocupa que desde el Washington Post, desde el Congreso de Estados Unidos con Ted Cruz, desde El País de España, como si, y no estoy diciendo que no sean importantes las noticias, el tema de los periodistas asesinados. Yo soy periodista, bueno, no me dan mi crédito los que me odian, pero me dedico a la comunicación. Claro que me duele, estoy amenazado de muerte. Claro que estoy al pendiente de esta situación. Pero el periódico El País de España publica en exclusiva: 2 sicarios llaman a la puerta. Así fue el asesinato del periodista Roberto Toledo. El País accede a imágenes inéditas del homicidio del 4º periodista en México en 2022. ¿Quién lo retuitea? Javier Risco, ¿no? De W Radio, que dice: esto sucede en México, lo doloroso que es. ¿Quién lo retuitea? Jorge Ramos. Lo mismo, que pareciera que le están sacando jugo a las protestas de periodistas en la Cámara de Diputados, en el Senado y sobre todo en 2 mañaneras consecutivas. Hoy en Tijuana, con una periodista que pues se dobla y empieza a llorar en su exposición, le ganan las lágrimas, y lo ocurrido ayer en Palacio Nacional. A eso súmale estas imágenes. Te las voy a mostrar porque me las hizo llegar nuestro jefe de información, Mario Toledo, que son imágenes que graban a las afueras de la 2ª zona militar en Tijuana, Baja California, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de ese mar de gente, de esas personas, porque le van a dar vuelo. Y esto de las construcciones de narrativas desde el extranjero me preocupan porque ya Ted Cruz en el Congreso de Estados Unidos dice: esto es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en México. Vea, por favor, y escuche lo que le están dando vuelo muchos medios allá en Tijuana, Baja California, lo que ocurrió en Tijuana, Baja California. Está lo que se manifieste. Con sus pies, por favor. Le están machucando. Le están machucando. A mí no me empujes nada más, por favor. Estamos dejando pasar, nada más no me empujes. No me empujes.
es porque me lastimas. Para que te escuche. Me vas a Bueno, y querida Elisa, dirán que esto es más peligroso que la represión del Estado Mayor Presidencial en tiempos de Calderón o de Peña Nieto. Y bueno, es esto de las narrativas, ¿no? Se le está desmoronando el país a Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece una locura, pues, pero ya lo veo, ya lo tenemos ubicado en redes sociales, por lo menos, Elisa. Sí, yo veo dos cosas. En primer lugar, que se está efectivamente aprovechando de manera muy vil la situación de vulnerabilidad que no es nueva, que sufren los periodistas en este país. Se lo están queriendo, digamos, atribuir todo el problema al presidente, como si esto fuera un problema nuevo, por un lado, y por otro lado, con una muy clara intencionalidad de hacer una vinculación, ¿no? Hacer una deducción entre el hecho de que el presidente ha sido muy decidido en su intención de desnudar y dejar muy clara cuáles son las estrategias de ciertos periodistas y de ciertos medios de comunicación. Está haciendo una crítica al presidente, es una crítica además fundada, porque bueno, tú y yo y todos en esta mesa lo sabemos, hay la mayoría de los medios hegemónicos pues se dedican precisamente a no solo a atacar al presidente, ¿no? Sino a mentir deliberadamente. Entonces, en ese contexto, el presidente responde con todo su derecho de réplica, está evidenciándolos y salen, o sea, el argumento que se está construyendo es, en tanto el presidente se confronta con la prensa, comete, dicen ellos, estos excesos desde su púlpito mañanero y, por lo tanto, el presidente está provocando este clima, ¿no?, de ataques a los periodistas. ¿Y qué se deduce de eso? En un mal sentido, con una mala leche, es el presidente está propiciando que se ataque a los periodistas. Esa es, me parece, una de las formas en las que se construyen precisamente estas percepciones o se buscan construir percepciones y narrativas en donde, por ejemplo, ahora están utilizando esta idea de la libertad de prensa y los pobres periodistas, que por supuesto que los periodistas en México son un grupo vulnerable, o sea, quiero decir, pero esto no es nuevo. Y no quiere decir que el gobierno actual no tenga responsabilidad en alguna medida en proteger a los periodistas, por supuesto que la tiene, pero eso es una cosa y otra cosa es atribuir ahora, ¿no? Ahora resulta que el gobierno y este presidente es el responsable de todos y cada uno de los ataques que sufren los periodistas, y pues no, esa es, te digo, parte de la narrativa que se busca construir precisamente en apoyo, o con apoyo más bien, de gentes como Mexicanos contra la Corrupción, y que son parte de una política sistemática de desinformación y propaganda que ya hemos visto en otros países de América Latina, que se impulsa muchas veces con el apoyo de Estados Unidos, claro, encubierto y así muy indirecto, todos lo sabemos, pero que buscan desestabilizar, que buscan crear un clima de zozobra, que buscan crear pues una especie de guerra psicológica, ¿no?, y de propaganda para manipular en contextos muy concretos como el que estamos viviendo ahora, que es la discusión de temas fundamentales para el futuro de la transformación en este país, como la reforma eléctrica y la posible, digamos, nacionalización del litio. Con lo que dice Elisa, me parece, también quisiera hacer ese marco de la guerra psicológica. Yo siempre, perdón Julián, yo siempre batallando con la conexión. Qué extraño que cuando empezamos con
una temporada de programas así durísimos, todo falla en Sin Censura. Yo soy muy mal pensado. Perdón, saludamos al sociólogo y amigo de esta familia Sin Censura, Julián Atilano. Ya empezabas con tu opinión, Julián, y la escuchamos con atención. Te ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa a la audiencia también. Al contrario, Vicente, muchas gracias. Y nada, somos parte de la familia de Sin Censura. Y si pues alguien pierde la transmisión, nosotras y nosotros le entramos a hacer el quite sin ningún problema. Sí, lo que comentaba es que en este tema justo me parece que Elisa da en el clavo y no hay que perder de vista lo que está sucediendo y distinguir las dimensiones que hay en el análisis. Es cierto, hay una población que son los periodistas y que son vulnerables. Cuando hablo de periodistas, me hablo a los periodistas de pie, hablo sobre los periodistas de la calle, hablo sobre los periodistas críticos. Obviamente no estoy metiendo en esta distinción a Loret de Mola ni a los mercenarios de la información, sino a los periodistas que están jugándosela. Son una población vulnerable en tanto, pues, están siendo afectados por la delincuencia, por algunos gobiernos locales, estatales, es decir, es un fenómeno complejo. Entonces, en ese contexto, lo que estamos viendo es que, pues, otra parte de la prensa corporativa, la prensa ligada a Claudio X González, la prensa ligada a Ciro, a Loret, a Denise Merker, todos estos que están aquí conformando ese grupo de medios corporativos, lo que están haciendo es construir una percepción y es construir la percepción de que el presidente, al ser frontal, a ser crítico de manera directa en contra de los periodistas, pues lo que sucede es que eso es resultado de la violencia que está pasando. Están desesperados, Vicente, Elisa, yo así veo, es el último momento que tiene la oposición para tratar de darle un golpe a la 4T. En algunos meses viene la revocación, en algunos meses viene la discusión sobre la reforma electoral, vienen las elecciones, van a perder prácticamente todas, entonces es el momento de golpear. Y como en las calles no lo van a hacer, y como en las urnas no lo van a hacer, la estrategia que están utilizando y ejecutando es lo que se llama el golpe blando, es esta estrategia de golpear mediáticamente para crear la percepción de que el gobierno es autoritario, la percepción de que el gobierno está contra la prensa y entonces debilitar al gobierno. Eso es lo que, a mi parecer, está sucediendo. Julián.